mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. He estado tratando los domingos el tema de andemos en sabiduría, pero hoy vamos a hacer un paréntesis para enfocarnos en este tema acerca de la resurrección de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy vamos a ver el tema titulado La resurrección de Cristo. Muy bien, vamos a buscar por favor en nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 11 al 20. 1 Corintios 15, versos del 11 al 20. Le voy a pedir que me siga ahí en su Biblia con su vista. 1 Corintios 15, del 11 al 20, y dice así la Escritura. A ver, 1 Corintios 15, del 11 al 20. Muy bien. Porque o sea, yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Cristo, estamos entonces teniendo una fe vana. Ahora, hoy está muy en boga este asunto de la reencarnación, que es una falacia, es una mentira, totalmente. Pero lamentablemente mucha gente, porque no conoce la Escritura, cree ese tipo de errores, de herejías. Pero vamos a ver entonces, mis hermanos, en qué consiste la resurrección y qué demuestra el que Cristo haya resucitado. Ahora, los creyentes no adoramos a un Cristo muerto. Él murió, pero resucitó. Entonces, los creyentes adoramos a un Cristo vivo. Y principalmente aquí, con la resurrección de Cristo, entre otras cosas, se ve la victoria del Señor sobre nuestros grandes enemigos. ¿Cuáles son esos grandes enemigos? El pecado, Satanás y la muerte, los cuales nadie pudo vencer, nadie, hasta que Cristo vino. Todos los miles de años de historia, los seres humanos trataron de vencer el pecado, a la muerte, la tumba, etcétera, o al mismo Satanás, y todos fueron derrotados, hasta que Cristo vino y derrotó a estos tres enemigos y a todos los enemigos habidos y por haber. Muy bien, ¿qué demuestra la Biblia con la resurrección de Jesucristo? Bueno, que esa resurrección de Jesucristo fue la demostración del gran poder de Dios para con nosotros y la victoria sobre el pecado, sobre nuestra carne y sobre el mismo infierno inclusive. 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si Cristo no resucitó, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, tus pecados no han sido perdonados, no han sido borrados, simple y sencillamente porque entonces Cristo no pudo con ellos. Es el argumento que está poniendo Pablo. Y luego dice, al contrario, vamos al verso 54. Y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, cuando suceda la resurrección de los muertos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué estaba escrito? Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte fue vencida. ¿Por quién? Por medio de la resurrección de Cristo. Verso 55, pregunta Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, muerte, no pudiste vencer a Jesucristo. Pensaste que lo habías vencido cuando Él fue puesto en la tumba y cuando estuvo tres noches sepultado. Pensaste, pero no. Verso 55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La tumba fue vencida, la muerte fue vencida. Verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, el pecado también fue vencido, y el poder del pecado, la ley, es decir, aún la ley de Dios fue cumplida perfectamente por Cristo. O sea, la ley lo que hace, los 10 mandamientos, es señalarnos cómo debemos vivir y señala nuestras culpas, pero no nos da el poder para vivir. Eso es lo que hace la ley de Dios. ¿Es buena? Claro que sí. Pero la ley tuvo como propósito simple y sencillamente mostrar el carácter de Dios,
decirnos cómo debemos vivir, pero hasta ahí. No nos dio el poder para vivir los 10 mandamientos, la ley de Dios. Entonces, cuando Cristo viene y cumple la ley, Él nos da ese poder. Él ya cumplió la ley por nosotros, y ahora, por su poder, el poder de la resurrección, sí podemos hacer la voluntad de Dios. Esto es magnífico. Esto es lo que logra entonces la resurrección de Cristo, que demuestra su gran poder y victoria sobre estos enemigos. Muy bien. 2. La resurrección de Jesús demuestra que Él es efectivamente el único Hijo de Dios, con poder. Romanos 1:4. Vamos a buscar algunos textos, por favor. Romanos 1:4. La resurrección de Cristo demuestra entonces que fue declarado, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así es que la resurrección demuestra que Él efectivamente es el Hijo de Dios, el Mesías, el único Salvador, el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque, mis hermanos, a través de los siglos mucha gente ha dicho: yo vengo de parte de Dios, o afirman: yo soy Dios. Ahora, eso ha ocurrido a través de toda la historia y hoy sigue ocurriendo. Falsos profetas, falsos mesías que dicen: yo soy Dios, o yo soy Jesucristo encarnado, y están engañando a multitudes. Pero la resurrección de Jesucristo demuestra que Él es el único Hijo de Dios, a quien Dios envió, el único. O sea, no hay otro camino para acercarnos a Dios, solamente Cristo. ¿Y cuál fue la evidencia y la garantía de parte de Dios? Mi Hijo va a resucitar. Y cuando Él resucite, eso entonces estará demostrando que viene de parte de mí. ¿Qué más? Demuestra que Jesucristo es Dios. La resurrección demuestra la divinidad de Cristo, que Él no solamente fue un profeta más, que Él no solamente fue algún líder, aún inclusive del pueblo de Dios, sino que Él efectivamente era Dios, hecho hombre. Continuamos, Romanos 4:25. Romanos 4:25. Habla de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, hay dos cosas, ¿verdad? La muerte de Cristo y su resurrección. Con eso, ¿qué se está demostrando? Bueno, que efectivamente el Padre aceptó el sacrificio de Cristo Jesús para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces la obra que Cristo estaba realizando no hubiera sido aceptada por el Padre. ¿Por qué? Porque hubiera demostrado una vez más que la muerte y la tumba vencieron. Pero como Él venció a la muerte y a la tumba, entonces su resurrección es una garantía en donde Dios nos dice: acepto el sacrificio expiatorio de mi Hijo para tu justificación. O sea, Él te perdona, Él te coloca en una relación recta conmigo, esa es la justificación. Ahora estás en un nuevo lugar, en una nueva relación conmigo, y lo acepto. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Eso es lo que logra la resurrección. A veces hablamos solamente de la muerte de Cristo. Bueno, esa es una parte de la historia o del Evangelio. Pero el Evangelio está compuesto de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Resucitó. Ahora, hay creyentes que solamente se quedan a veces con la mitad del Evangelio, con la muerte de Cristo. No, tenemos que creer y ver la efectividad práctica también de su resurrección, como vamos a ver a continuación. Así es que fue garantía de que el Padre aceptó su obra expiatoria a través de la cual fuimos justificados. Ok, vamos ahora a 1 de Pedro 1:3, en quinto lugar. ¿Qué hizo posible la resurrección de Jesús? 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3 dice aquí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, volver a nacer, el nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la resurrección habla de esperanza, esperanza. Ahora, ¿qué estamos esperando? Bueno, estamos esperando que un día estaremos con nuestro Dios para siempre, en el cielo, reinando con Él, adorándole, sirviéndole. Esa es la esperanza. Ahora mire, hay gente que ante la muerte y el futuro no saben qué.
Están confundidos. Hay mucha gente que piensa que, bueno, morimos y hasta ahí quedamos. Bueno, cuando uno tiene esa filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos, pues por eso viven como viven, porque no tienen un futuro esperanzador. Están confundidos, o en el mejor de los casos, pues dicen, pues aquí me muero y termina todo. No, no termina todo, porque Dios creó un alma eterna, un espíritu eterno. Entonces, tendremos que ir a un lugar, en un futuro, a un destino eterno. 2 lugares solamente, o el cielo o el infierno, no hay más. No hay limbo, no hay purgatorio. Esto es un invento de la religión popular. La Biblia solamente afirma 2 lugares eternos: el infierno, separados de Dios, un lugar de tormento, un lugar de oscuridad, un lugar de remordimiento y un lugar sin esperanza. Así es el infierno de tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado merece eso. Pero el Dios de esperanza nos da la posibilidad y la oportunidad de acudir a Él en vida y de rendir nuestra vida a Cristo, y entonces tener esa bendita esperanza de que cuando muramos vamos a la presencia de Dios y nuestro cuerpo un día será resucitado. Pero bueno, dice aquí entonces el apóstol Pedro, nos hizo renacer, o sea, nos dio un nuevo nacimiento gracias a la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que pasamos de ser criaturas de Dios a ser ahora ¿qué? Hijos de Dios. Nos da Dios un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y eso hace posible que tengamos una nueva vida. Dios no nos da una nueva religión, Él nos da una nueva vida en Cristo, porque el poder se encuentra no en una religión, ni en una iglesia. El poder se encuentra en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado. Nos da ese nuevo nacimiento, hemos vuelto a nacer. Ahora, y aquí viene la gran diferencia. Hay gente que, aunque pueda congregarse en una iglesia, en un templo, en un local, hay gente que no ha nacido de nuevo. Por eso su vida no cambia, por eso siempre el pecado le está venciendo y le está derrotando, y no hay ese gozo y esa santidad que marca la Escritura, porque no ha vuelto a nacer, porque no ha experimentado el poder de la resurrección. Cuando usted viene a Cristo, se arrepiente y cree en Él, Él le da un nuevo nacimiento. Pasamos de muerte a vida. Ahora por eso el creyente comienza a conocer a Dios, a amar a Dios. Nadie nos obliga, nadie nos está forzando el seguir a Cristo. Ahora lo hacemos de corazón porque hemos nacido de nuevo. Porque ahora esa es nuestra nueva naturaleza. Necesitamos al Señor. Queremos conocerlo más. Queremos experimentar más esa comunión con Él. Aborrecemos el pecado, aborrecemos la maldad. Cuando caemos en tentación nos sentimos mal, porque tenemos una nueva naturaleza. Porque nos ha hecho volver a nacer por el poder de su resurrección. Y aquí radica eso. Hay gente que puede saberse muchas cosas de la Biblia, tener gran cantidad de información bíblica y sin embargo no haber experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, cada quien tiene que ver eso delante del Señor, si ya nació de nuevo. Muy bien, en sexto lugar, vamos a Juan 14, 19, Juan 14, 19, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra futura resurrección. Entonces, el creyente no está esperando reencarnar en una cucaracha o en un ratón, en un gato. No, mis hermanos, eso es una mentira absoluta. El creyente tiene una esperanza gozosa, viva. Juan 14, verso 19, dice aquí Cristo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, ¿qué? Vosotros también viviréis. Mis hermanos, estamos esperando entonces que cuando el Señor nos llame, vamos también nosotros a vivir eternamente con Él. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14 dice aquí la Escritura: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, o sea el Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora, el creyente ahora ve la muerte de otra manera, mis hermanos. Ahora el creyente ve la muerte como una puerta para entrar directamente a la presencia de Dios.
Ahora los creyentes hemos aprendido a no tenerle miedo a la muerte, escúchelo bien, porque la muerte produce temor y miedo. ¿Por qué? Porque el diablo es quien tenía el gobierno y el dominio de la muerte, y él producía temor y miedo e incertidumbre. Pero cuando viene Cristo y vence al diablo y vence a la muerte, entonces ahora el creyente tiene que entender que, mis hermanos, y si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos, no es pérdida. Ahora, nosotros decimos, pues tenemos una pérdida, sí, lo entendemos humanamente, ¿verdad? Pero bíblicamente, si murió en Cristo es una ganancia. Ya dejó de batallar aquí con el pecado, ya dejó de batallar aquí con las enfermedades, ya dejó aquí de batallar con muchas cosas y ahora está en la presencia de Dios, ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, la gente sin Cristo pues le tiene miedo y terror y pánico a la muerte. Por eso, porque desconoce todo esto, porque no tiene una esperanza viva. Pero el creyente, Señor, mi vida está en tus manos. El tiempo que tú quieras asignarme, Señor, es el tiempo perfecto. Amén. Claro, somos buenos mayordomos, somos gente prudente, pero mi vida y mis tiempos están en tus manos, dice el salmista. Ahora, ¿qué es lo importante? No cuándo Dios me va a llevar, lo importante es cómo estoy viviendo hoy. Hoy, ¿qué es lo que Dios me permite de vida? Hoy, mañana, no sé cuánto tiempo el Señor me permita de vida. Un mes, un año, 15 años, 20 años, no sabemos. Él es sabio y sabe cuándo nos va a llamar, pero cuando nos llame, mis hermanos, qué esperanza gloriosa. Por eso para los creyentes, los funerales, y lo digo con todo respeto, pues son un momento, sí, de tristeza humana, claro que sí, pero es de gozo y gratitud porque sabemos que nuestro ser querido, pariente, familiar o amistad o hermano en Cristo, pues ya partieron a la presencia de Dios. Y un día nos vamos a ver también con Él o con ellos allá en la gloria. ¿Qué es lo importante? Vivir para Cristo. Como compartí el viernes en el mensaje de las 7 palabras de la cruz, al término, a la conclusión. ¿Cuál fue esa conclusión? Bueno, ¿y para qué, Señor, estas 7 palabras? ¿Qué nos enseñaron? Bueno, y llegamos a esa conclusión. 2 Corintios 5, haciendo un paréntesis. 2 Corintios 5, 15. Bueno, Cristo, ¿y por qué moriste? ¿Y para qué moriste? Y ojalá que esto lo entendamos, que no lo escucharon o lo han entendido todavía. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Está claro o no? Bueno, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué Dios nos permite todavía la vida? Porque quiere que los que vivimos ahora y que estamos en Cristo, ahora vivamos para aquel que murió y resucitó. O sea, cada día yo tengo que vivirlo para Cristo. Y si tú vives tu vida para Cristo, vas a vivir bien tu carrera, tu profesión, tu trabajo, en tu casa, en todas partes. Porque así es. Cuando tu vida y tu corazón y tu mente comienzan a alinearse al propósito de Dios, que es vivir para Cristo, mis hermanos, todas las cosas comienzan a funcionar y comenzamos a ver la gran bendición de Dios, porque Dios es sabio, porque la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Pero yo no sé a veces qué estamos pensando, sí, murió Cristo, sí, resucitó, y seguimos viviendo para nuestros propios propósitos, y entonces vamos rumbo al éxito, según el mundo, y subimos por la escalera del éxito, y cuando llegamos a la cúspide nos damos cuenta que pusimos la escalera en la pared incorrecta. El objetivo es, Señor, vivo para ti, como esposo, como padre, como madre, como abuelo, como trabajador, como empresario, como emprendedor, como lo que usted quiere y mande. Vivimos para Cristo, y por eso Dios ahora nos da su poder, el poder de la resurrección. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ahora, ¿qué esperamos? Bueno, que nuestro cuerpo también sea transformado un día. Si el creyente muere, su cuerpo va a la tumba, pero su alma y su espíritu, cuando muere un cristiano,
va a la presencia de Dios inmediatamente. Cuando Cristo regrese en el arrebatamiento, los creyentes que hayan muerto antes y cuyos espíritus y almas están en el cielo, vienen con Cristo. Sus cuerpos que estaban en una tumba, cuando viene Cristo, son levantados, se une su cuerpo a su espíritu, son transformados, son glorificados. Ajá. Y los que estemos en vida, cuando Cristo venga, si nos toca, seremos entonces transformados, no moriremos, si nos toca esa bendición. Y así estaremos siempre con el Señor, el arrebatamiento, por el poder de su resurrección. Ahí en adelante, como hemos visto en otras ocasiones, comienzan los 7 años de la gran tribulación, que gracias a Dios nos librará a nosotros, a su pueblo. Amén. Eso es parte de la gloriosa esperanza, mis hermanos. Tenemos en Cristo todas las de ganar. Ahora, ¿qué espera el Señor de parte de nosotros? Fidelidad, confianza. Romanos 6, el poder de su resurrección, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice aquí la Escritura: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el poder de la resurrección de Cristo nos da la capacidad de vivir una vida nueva aquí, ya, desde ya, mis hermanos. Una vida diferente, una vida nueva, una vida de victoria sobre las dudas, sobre el pecado, sobre la tentación, sobre Satanás, sobre el mundo. Una vida nueva por el poder de la resurrección. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando usted cree en Cristo, usted es plantado, es injertado en Cristo. Usted es puesto en Cristo. Cristo está en usted y usted está en Cristo. Y como fuimos injertados en Cristo, es decir, fuimos plantados en Cristo, entonces recibimos la savia de esa nueva planta que es Cristo. Y esa savia, por decirlo así, es el Espíritu Santo. Nos da esa nueva naturaleza y por eso hay vida en el creyente. Hay vida, que es el poder de la resurrección de Jesús. Usted sabe cuando una planta, pues es una planta de adorno, pero no es natural. De lejos quizás aparenta ser una, como estas, ¿verdad? Una planta, ay sí qué bonita, pero dígame, ¿es natural o es pues de mentiritas? Obviamente, ¿verdad? No es natural. Ahí está, aparenta. A veces podemos aparentar, pero no se trata de apariencia. La vida cristiana es algo genuino. ¿Por qué? Porque es la vida de Cristo en usted, en mí, la vida del Cristo vivo, la vida del Cristo resucitado. Cristo está vivo. Fuimos plantados en su muerte, por un lado. ¿Qué significa eso? Que morimos al pecado, que nuestra naturaleza antigua fue crucificada también, perdió el dominio que tenía sobre nosotros, aunque no fue sacada. Por eso seguimos luchando con nuestra antigua naturaleza. Fue crucificada, pero no fue desechada, pero ya perdió su dominio. Y de aquí viene, mis hermanos, la efectividad de identificarnos con la muerte de Cristo y también con su resurrección. Ese es el programa de Dios, permítame decirlo así, para una vida transformada. El mundo tiene que inventar un montón de programas para sacar a la gente de sus vicios, de sus obsesiones, de sus ataduras, de muchas cosas. Pero lo único que hace el mundo es tratar con los frutos podridos, pero no va a las raíces. ¿Cuál es la raíz de todo problema en el ser humano? El pecado y su corazón. ¿Y dónde Dios solucionó ese problema del pecado y del corazón? Con la muerte de Cristo. Nuestro corazón, nuestra antigua naturaleza, fueron puestos en Cristo y nuestro pecado. Pero luego vino ¿qué? El poder liberador y transformador del Señor Jesucristo. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy, y ahí está la fórmula del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, morimos al pecado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está el Cristo resucitado. Aquí está el asunto, mis hermanos. Porque a veces tenemos tantos problemas, peleamos, luchamos con la envidia, con los celos, con tantas cosas, porque no queremos aplicar esta gloriosa verdad.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Bien, mis hermanos, para finalizar, 1 Corintios 15, 58. ¿Cómo termina Pablo toda su argumentación y toda su enseñanza acerca de la doctrina y de la realidad de la resurrección de Cristo? Pues miren cómo aterriza todo esto. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, o sea, concluyendo, aterrizando esta enseñanza de la resurrección de Cristo, dice Pablo, mis hermanos, estad ¿qué? Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué espera, mis hermanos, Cristo mientras Él viene por nosotros? Que estemos trabajando en su obra, cada quien en su trinchera, que le estemos diciendo, Señor, usa mi vida, Padre Santo, vivo para ti. Entonces, Dios, ayúdame a estar firme en la fe, a ser constante en tu palabra, a estar siempre creciendo, o sea, a madurar, a ya ser un discipulador, a estar sirviendo con un corazón alegre y comprometido, crecer en tu obra, Señor, dar consejos de tu palabra, estar orando por los demás, ser ya un creyente de influencia, de bendición, que será como el árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Estamos creciendo en el Señor a pesar de nuestras batallas, a pesar de nuestras luchas, a veces a pesar de nuestros sinsabores, pero hermanos, estamos como el apóstol Pablo, firmes adelante, trabajando para Cristo, mis hermanos. Amén. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí quizás la gente no se den cuenta de lo que estamos haciendo, sirviendo, lo que estamos dando, nuestras oraciones, nuestro apoyo, lo que sea. Dios ve todo eso. Y como Él no es deudor de nadie, Él un día recompensará cuando estemos en su presencia. Obviamente hay recompensas que Dios aquí nos da ya en vida, amén. Pero hay otras que el Señor está guardando cuando estemos en el tribunal de Cristo y que ni nos vamos a imaginar. Servimos con alegría, con prontitud, con celo de Dios y ni nos acordamos. Y Dios dice, hiciste esto, aquí está esta recompensa. Amén. Oramos. Padre, gracias por la resurrección de Cristo, porque adoramos a un Cristo vivo, poderoso, que venció a la muerte, al pecado, al diablo, a la tumba, a todo el mundo y a todos los enemigos, Señor. Señor Jesús, te amamos y gracias porque diste tu vida por nosotros y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario a fin de rescatarnos, perdonarnos, hacernos gente nueva, diferente, gozosa, obediente y fiel. Señor, todo esto es obra de tu Espíritu Santo, de tu poder. Aquí estamos, Señor. Gracias porque tú nos has dado esta vida de lo alto. Hemos vuelto a nacer. Y ahora, Señor, como tu pueblo, nos comprometemos a estar firmes, a ser constantes, a estar creciendo siempre en tu obra, sabiendo que nuestro trabajo en ti, mi Dios, no es en vano. Jesús, tú estás vivo, estás las 24 horas del día en nuestro corazón, de lunes a sábado, a domingo, Señor, todos los días, las 24 horas, permaneces en nosotros, Señor, y quieres que ahora permanezcamos, Señor, en esta gloriosa verdad. Y Señor, gracias porque tú vienes pronto, un día nos levantarás para estar ya para siempre contigo, pero Señor, mientras tú vienes, que podamos declarar como lo hizo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y Señor, queremos conocer más el poder de tu resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.